Ahora veremos dos ejemplos de fracciones multiplicadoras que contienen variables. Abordaremos esto de la misma manera que si no hubiera variables, excepto que expandiremos los factores variables, lo que significa que simplificaremos esto antes de multiplicar. Vamos a escribir todo en forma de factores primos para identificar los factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador que se simplificaría a 1. Entonces 12 es igual a 4 por 3, y 4 es igual a 2 por 2. La factorización prima de 12 sería 2 veces 3. Pero x al quinto significa que tenemos 5 factores de x, que expandiremos. 13 es primo. 12 es primo, y la factorización prima de 9 es 3 veces 3, y x para el tercero serían 3 factores de x. Ahora identificaremos los factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. Entonces aquí tenemos un factor común de 3, que se simplifica a 1. Tenga en cuenta que también tenemos 3 factores de x en común, que se simplificarían a 1. Entonces x sobre x se simplifica a 1, x sobre x se simplifica a 1, y x sobre x se simplifica a 1. Ahora que hemos identificado todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores, este producto estará en la forma más simple. Entonces, en nuestro numerador tendremos 2 veces 2. Eso es 8. Observe como también tenemos dos factores de x, que serían x al cuadrado. Y el denominador sería 13 por 3, que es igual a 39. Este sería nuestro producto. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Observe que aquí tenemos un negativo, por lo que este producto debe ser positivo. Escribamos todo en forma de factores primos y expandamos nuestras variables. Entonces, para la primera fracción, tendremos 3 porque 3 es primo, y luego 4 factores de a para a hasta el cuarto. La factorización prima de 4 sería 2 veces 2. Tenemos un factor de b, multiplicado por otra fracción negativa. La factorización prima de 14 sería 2 veces 7. b al cuadrado tenemos dos factores de b. La factorización prima de 15 sería 3 veces 5 seguida de un factor de a, y ahora vamos a simplificar antes de multiplicar. Aquí tenemos 3 sobre 3, que se simplifica a 1, y también tenemos 2 sobre 2 que se simplifica a 1. Ahora veamos nuestras variables. Tenemos un factor común de aquí y aquí. También tenemos un factor común de b aquí y aquí. Entonces ahora podemos multiplicar. Nuevamente sabemos que este producto será positivo. En el numerador tenemos un factor de 7, 3 factores de a, entonces tenemos a al tercero, y luego también tenemos un factor de b. Y el denominador sería 2 por 5, que es igual a 10. Así que este es nuestro producto en forma más simple. _3497 F2408C.